que vamos a tener entonces en las memorias la grabación. Ahora sí, adelante. Gracias. Listo, Paola, no, Paola, muchas gracias. Darle un saludo a todos los afiliados que nos acompañan en este evento, que hace parte, como lo hemos venido haciendo desde la vicepresidencia y con las diferentes áreas técnicas de Azocolflores, de esa intención de aportarles valor a las empresas para que puedan tomar informadamente sus decisiones. Este conversatorio será uno de los primeros que estamos ideando con Paola, que en su condición de directora de responsabilidad social y líder de estos temas laborales, vamos a empezar a llevar a cabo porque como es claro para todo el mundo, yo creo, que conozca un poco el sector floricultor, en el tema laboral están, yo creo que unos de los principales retos que enfrenta el sector actualmente. Entonces, vamos a seguir promoviendo esto. Hoy es un conversatorio que pues busca aportar elementos de decisión para empezar un poco a trabajar esas perspectivas laborales dentro de lo también un ambiente de incertidumbre. Ustedes saben que hay una cantidad de proyectos de ley que están cursando actualmente en el Congreso. En Azocolflores hemos venido, digamos, concurriendo a los diferentes espacios con Paola en el Congreso de la República, en diferentes universidades, en temas también paneles que ha convocado la sociedad civil, algunos gremios, en fin, y buscando también cómo defender lo que nosotros hacemos como sector floricultor porque lo hacemos bien. La mayoría lo hace bien, somos 100% formales, hacemos parte de esa minoría del campo colombiano que trabaja la formalidad. Y particularmente les cuento que tuve la oportunidad hace unas 2 semanas de concurrir a una primera audiencia pública en la Comisión Séptima del Senado de la República, en la que se empezó a debatir la posibilidad de modificar los parámetros para determinar la jornada diurna y nocturna, es decir, que esta empiece, hay un proyecto que está actualmente en curso y que busca que la jornada diurna vaya de 6 a 6 de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la jornada nocturna de 6 de la noche de la tarde a 6 de la mañana. Entonces, pues obviamente ahí defendimos el tema y sobre todo queremos que si va a haber una reforma laboral, esta sea integralmente y ataque verdaderamente los problemas que tiene el país en materia laboral, como son la informalidad y el desempleo. Entonces, paralelamente a toda esta defensa y representación que hacemos de los intereses del sector, pues vamos a generar este tipo de espacios con Paola porque los consideramos de la mayor importancia. Hoy tengo el gusto de presentarles a Carolina Camacho, que es la socia del área laboral de Garriges, que es una de las firmas más prestigiosas en esta materia en el país, que cuenta con una formación académica muy importante, es abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Javeriana también, y tiene un máster en Derecho Empresarial de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Nos acompañan también los doctores Manuel Camino Parra y Andrés Felipe Paz, que hacen parte del equipo de Carolina y pues tienen toda la experiencia en materia laboral y seguramente nos van a aportar elementos muy, muy valiosos para que ustedes puedan empezar a trazar o terminar de trazar a estas alturas la estrategia laboral para el 2023. Entonces, agradecerle a Carolina, a Manuel Camilo, a Andrés y por supuesto darle la palabra a Paola, que pues como líder natural de este tema dentro de la asociación, pues también que nos cuente un poco cuál es el propósito y las cosas que si se me quedó algo en el tintero. Entonces, Paola, no sé, tienes la palabra. Andrés, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, porque desde la presidencia, la vicepresidencia, la junta directiva de Socolflores, como bien lo decía Andrés, pues uno de los temas más importantes y que sabemos nosotros sin duda puede tener la mayor afectación para nuestro sector, pues son los temas laborales. Entonces, el día de hoy
en compañía pues de nuestros expertos de la firma Garriges, como ya ha hecho la presentación Andrés. Vamos a hablar sobre tres puntos principales, tres puntos sobre los que hemos venido además trabajando de otras maneras. Recuerden ustedes que la semana pasada tuvimos también nuestro encuentro de gestión humana del sector, donde hablamos de algunas cuestiones que tienen que ver con esos puntos fundamentales que vamos a tener que reforzar en nuestras empresas de cara a este nuevo enfoque de las inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo. De eso vamos a hablar un poquito hoy. También, como lo decía Andrés, pues en la discusión del salario mínimo, que si bien todos los años es uno de esos factores críticos y que nos pone a pensar muchísimo en el sector, pues este año tiene esos agravantes que ya todos conocemos y que sabemos que pueden ser determinantes para nuestra sostenibilidad de operación en lo siguiente. Y por último, pues nuestros invitados del día de hoy nos van a contar un poco cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta para el plan de trabajo del año 2023. Entonces, desde aquí vamos a seguir, como lo decía Andrés, acompañando todas estas actividades, monitoreando todo lo que está pasando pues en los diferentes estamentos institucionales y gubernamentales con los aspectos laborales, emitiendo información, creando estos espacios de socialización del conocimiento y recordándoles a ustedes que, por supuesto, toda la información que requerimos, todos los estudios que estamos haciendo son para fortalecernos como sector y para que tengamos herramientas para poder pues operar y para que podamos también protegernos de alguna manera de algunas líneas y tendencias que estamos observando nosotros muy marcadas y que pueden ser, por supuesto, pues perjudiciales para el sector. Entonces es muy importante contar con ustedes hacemos sector. Entonces, pues sin más preámbulos, le vamos a dar paso a Carolina Camacho, a Manuel Camilo Parra y a Andrés Felipe Paz, quienes nos acompañan esta mañana por parte de la firma Garriges. Entonces, bienvenidos y adelante. Muchas gracias a Socol Flores, Paola, Andrés, por el espacio, por la invitación a ser parte de este conversatorio en el cual pretendemos en la mañana de hoy traer, como decía Andrés, herramientas y elementos para que los asociados pues estén informados, adopten mejores decisiones y entiendan un poco hacia dónde nos estamos moviendo en el universo laboral, que las aguas están un poco agitadas, que tenemos vientos de reforma laboral, que tenemos, como decía Andrés, una multiplicidad de proyectos. Para ser concretos, el gobierno ha presentado 65 proyectos laborales distintos y ya se instaló, vamos a ver más adelante, la mesa de trabajo para el tema de la reforma laboral. Entonces, sin más preámbulos, empezaremos a compartir la presentación que hemos diseñado para ustedes. La idea es que esto sea un conversatorio. El chat está abierto para que incluyan comentarios, preguntas, inquietudes, dudas, porque lo que queremos es que todos le podamos sacar el jugo a estos espacios para retroalimentarnos, entender qué está pasando, cuál es la problemática de ustedes como sector y adicionalmente cómo prepararnos adecuadamente para este cierre de año y lo que viene el próximo año. Ya hay cosas que fueron aprobadas y que entran a regir el próximo año y hay otras que están en discusión, unas más avanzadas que otras. Entonces, sin más preámbulos, como dijo Paola, vamos a estar tocando temas de la reforma laboral. Vamos a empezar hablando un poco de en qué va lo del salario mínimo, el ajuste de este año, cuáles son los ejes de la reforma laboral, otros proyectos relevantes en materia laboral que están cursando en el Congreso, como por ejemplo el de la jornada diurna y el del recargo de dominicales, que es el mismo porque lo que quieren es volver a la norma anterior, lo veremos más adelante, y algunos tips o temas que creemos que son relevantes y que ustedes deben tener en cuenta para afrontar los cambios que se vienen, no solo desde lo legal, sino desde las líneas de pensamiento de las autoridades. Ayer salió una guía del Ministerio del Trabajo frente al tema de acoso laboral
cambiando totalmente la posición que había tenido desde la expedición de la norma de acoso laboral y el Ministerio del Trabajo. Un poco ahora están diciendo que ellos sí son competentes para definir qué es acoso y qué no es acoso. Entonces, hay varios temas que van a cambiar desde la práctica y no necesariamente desde la norma. Entonces, estaremos conversando un poco de esos temas también. Arrancaremos conversando del salario, acerca del salario mínimo. Como ustedes ya saben, en Colombia, desde la Constitución, tenemos la consagración del salario mínimo, que debe ser una remuneración o una retribución que sea suficiente para dar una vida digna a los trabajadores y que debe ser obviamente vital y móvil. Este artículo 53 lo tenemos que mirar también en conjunto con el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, que trae el procedimiento, que además fue adicionado por una norma del 96, la 278, que tiene todo el procedimiento detallado para la fijación del salario mínimo. Existe una comisión que debe reunirse e iniciar todo el proceso de negociación tripartito, y digo tripartito porque en la fijación del salario mínimo están presentes el sector empresarial, el sector sindical y está presente también el gobierno a través de varios ministerios, como el Ministerio de Hacienda, Crédito Público, el de Agricultura, el de Industria y Turismo y además, obviamente, el Departamento Nacional de Planeación. Esto ya se inició el pasado 24 de octubre, se instaló la mesa de negociación de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para fijar el incremento del salario mínimo. Se supone que debería intentarse llegar a un acuerdo antes del 15 de diciembre. Eso nunca ocurre así en la práctica, normalmente se define en la última semana de diciembre. Si no hay un acuerdo, lo que ocurre es que el gobierno lo fija unilateralmente. Obviamente, esta fijación y esta discusión alrededor del salario mínimo no se hace solo pensando en qué quieren o qué necesitan los trabajadores, ni qué quieren o qué necesitan los empleadores, sino que se hace todo un estudio económico en el cual obviamente se tiene en cuenta la meta de inflación del año siguiente, que es fijada por el Banco de la República, la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la contribución de los salarios al ingreso nacional bruto, el incremento del Producto Interno Bruto y el índice de precios al consumidor. Tendemos a pensar que el incremento del salario mínimo se fija única y exclusivamente en función del IPC. Las personas que como que no tienen mucho conocimiento de la parte técnica, pero no es de esa manera. Si bien el índice de precios al consumidor es un factor determinante, y más en un escenario como el actual, en el que sin lugar a dudas estamos en un escenario de 2 dígitos de inflación en este 2022, no es el único elemento que debe considerarse. No obstante, todos sabemos el impacto que el IPC hace en la economía de los hogares y cómo afecta la capacidad de adquisición y de ahorro de todos los trabajadores. Siguiente. Si miramos el crecimiento económico y las perspectivas económicas de este año y del año 2023, este año la perspectiva es 7.7, es lo que vamos de crecimiento económico. Ese 7.7, la gran mayoría en el primer semestre de este año. La perspectiva frente al año que viene inicialmente era de un 1.7. Lo redujeron aún más recientemente. El Banco de la República pronosticó que el crecimiento del 2023 esperado
no va a ser del 1,7, va a ser del 0,7. Estamos hablando que el pronóstico, por lo menos, es absolutamente pesimista, 7 puntos menos, porque de 7,7 a 0,7 son 7 puntos menos. Obviamente estamos definiendo un salario que va a regir durante todo, por lo que se está discutiendo es el salario que va a regir durante todo el 2023 con la realidad económica del 2023, porque la del 2022 ya se dio. Sí, ya. Bueno, entonces si miramos el 2022, ha habido una gran inflación en el 2022. Pero si miramos el incremento del salario mínimo en el 2022, fue el más alto en puntos porcentuales por encima de IPC de los últimos 30 años. Entonces, ¿esto qué nos deja? Esto nos deja con que si bien los trabajadores hoy estamos devengando en noviembre un salario afectado por la inflación del país que golpea nuestra capacidad adquisitiva, lo que sí ocurre es que igual no vamos en una cifra descontando el incremento del salario mínimo negativa. ¿Qué quiero decir? Si bien lo proyectado era inicialmente una inflación mucho menor que la que ha venido resultando, que es de 12 puntos, lo cierto es que en enero, febrero, marzo, abril, la inflación que ocurrió sí está cubierta con el incremento que se dio del salario mínimo. Y no como parecen decir que, es que si la inflación es de 12 puntos, entonces el incremento del salario mínimo tendrá que ser muchos puntos más porque llevamos lo perdido de este año. No, no es cierto, porque si miramos esta tabla, el verde más oscuro es el salario mínimo. La inflación del año anterior es la que es verde claro. Si miramos en varios años en Colombia, el incremento del salario mínimo ha sido por debajo de inflación. Miremos el 99. Miremos el 2000. Incluso en los años muy buenos fue equiparable la inflación y el salario mínimo. Entonces, no es tan automático ni ha sido la tendencia si hacemos un análisis en el tiempo de que siempre el salario mínimo ha estado por encima de la inflación. Otra discusión es si es constitucional o no eso. Pero la realidad es que en el 99, en el 2000, en el 2002, en el 2017 tuvimos salarios mínimos por debajo de inflación. No esperamos eso para el 2023. Y no esperamos eso porque ya lo ha venido anunciando el gobierno y el corte de la autoridad es indudable. Obviamente tenemos una ministra del Trabajo muy afín al sector sindical, junto con un viceministro también muy afín, con un sustrato sindical ambos, pero más allá de eso, el tema es que la inflación de 12,22 puso las expectativas, obviamente, de los representantes de los trabajadores en un marco entre 15 y 20. Lo que nosotros creemos va a ocurrir es que vamos a tener un incremento del salario mínimo superior a IPC en este año. No nos olvidemos que los que los meses de más inflación son los últimos meses del año, se dispara el consumo, viene el pago de las primas, todo eso fomenta que se dé una alza superior al 12,22 que ya llevamos. Entonces, no vemos nosotros desde el sector laboral, asesor, empresarial, que estemos
que la realidad final vaya a darnos un resultado en el cual el incremento del salario mínimo esté igual o por debajo de inflación. Siguiente. Entonces, ¿qué va a cobrar especial discusión en el 2023? Es qué ocurre con los otros salarios. Obviamente el salario mínimo tiene norma específica, se acordará o se decretará unilateralmente por el gobierno, pero no hay duda de que los trabajadores que devengan un salario mínimo tienen un incremento automático a 1 de enero. Lo mismo los que devengan el mínimo integral, porque se ven apalancados por el incremento del salario mínimo. Por otra parte, los trabajadores que devengan más de un salario mínimo tienen y que no están en la modalidad del mínimo integral, viene la discusión de el ajuste salarial tiene que hacerse y en qué proporción. Esta es una discusión que ha existido por años, es uno de los puntos que supuestamente el Estatuto de Trabajo hace más de 30 años debió haber abordado. Ahí hay una deuda, digamos, legislativa porque nunca se ha adelantado ese Estatuto del Trabajo y eso es lo que se pretende en gran parte con lo que denomina el gobierno hoy como reforma laboral. Y es la expedición del Estatuto del Trabajo que no se hizo en su momento. Por lo tanto, tenemos un escenario bastante gris frente a cuáles van a ser las distintas alternativas. Obviamente hay sectores que la coyuntura actual les ayuda, hay otros que se ven impactados negativamente de una manera mucho más profunda. Y en últimas, la realidad económica del sector y del empleador individualmente considerado es el que marca la parada para definir qué se hace con esos trabajadores de salarios superiores al salario mínimo. Porque evidentemente la tendencia jurisprudencial constitucional ha sido la de que se deberían ajustar los salarios conforme al IPC. Esta no ha sido la tendencia en todas las cortes. Aquí tenemos choques de trenes frente a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional en este punto. Sin embargo, obviamente, y la autoridad del trabajo, en principio el Ministerio del Trabajo no tiene competencia ahí para entrar a definir, pero es un punto que está bastante indefinido y que lo que se pretende, según lo ha informado abiertamente en distintos foros los representantes del gobierno, ministra y viceministro, es entrar a regular qué pasa con esos otros salarios. Esa es una de las tareas que ellos quieren incluir. Y uno de los 65 proyectos de ley tiene que ver con el ajuste de IPC obligatorio ya por norma. Incluso quieren extenderlo a los contratistas. Contratos de prestación de servicios personales. El pago mensualizado debería ajustarse conforme al IPC. También, ese es uno de los proyectos. Otro de los proyectos pretende generar un salario mínimo diferenciado para profesionales universitarios que arrancaría en por lo menos 3 salarios mínimos. Y también para los técnicos o tecnólogos proponen un salario mínimo de 2 salarios mínimos. Porque lo que nos encontramos en Colombia es que si uno hace una comparación regional, yo me atrevo a afirmar que el salario mínimo colombiano no es de los más bajos y es absolutamente competitivo. El tema es que cuando ese salario mínimo se lo comienzas a aplicar al sector profesional y te encuentras profesionales universitarios trabajando por un salario mínimo, o los técnicos o tecnólogos trabajando por un salario mínimo, ahí es donde hay una brecha
que además genera un desincentivo hasta para educarse, ¿no? Entonces, otro de los puntos que proponen algunos de los partidos de gobierno es la diferenciación frente al nivel profesional, el técnico y el no profesional ni técnico, el RAS, lo que llamarían los blue collars. Siguiente. Entonces, esa es la parte que tenemos del salario mínimo. Ahora hablemos un poco de los ejes de la reforma laboral. Los ejes de la reforma laboral están, 1, en la generación del Estatuto del Trabajo, 2, en el tema de jornadas, 3, en el tema de formas de contratación, 4, fortalecimiento de inspección, vigilancia y control, y 5, enfoque de género para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. En principio, en el caso de ustedes, son un sector formal, son un sector diverso, mucho empleo femenino. Por lo tanto, digamos que yo diría que a ustedes el tema de formas de contratación para evitar precarización laboral y el tema del enfoque de género no debería generar una preocupación importante a menos que se tengan estructuras importantes de tercerización o de intermediación laboral que hoy en día no son muy usuales en el sector. Sin embargo, el tema de la modificación de la jornada, que ahí aparece como una punta de lanza, y más adelante vamos a explicarles cuáles son los distintos proyectos que hay, porque además el gobierno o los partidos de gobierno están presentando 2 y 3 proyectos distintos, no uno solo como proyecto de gobierno, lo cual genera obviamente toda una discusión, pero porque no hay unidad frente a qué es lo que se quiere. Sin embargo, aquí me detengo para recordarles que ya tenemos una norma aprobada de disminución de jornada que entra a regir el próximo año en julio y que tenemos que reducir la jornada en 1 hora y que es el momento de empezar a planear y decir si voy a hacer esa disminución de 1 hora en 1 hora como estaba prevista en la norma o si voy a hacerlo anticipado para irme de una vez a las 42 horas, porque lo cierto es que Colombia va a quedar con una jornada de 42 horas en el 2024. Y esto implica, señores, no solamente que le digo a trabajo 1 hora menos, no, es parametrización de nómina. Es que el valor de la hora extra me cambia, es que el valor de la hora dominical me cambia, es que el impacto en el recargo nocturno me cambia. O sea que no es simplemente la gente va a trabajar 1 hora menos, no. La gente va a trabajar 1 hora menos y la hora de trabajo sube, porque el divisor, que era 48, cuando yo hago todos los cálculos para determinar el valor hora y hacer los cálculos de nómina y pagar el 1, 2, 3, lo que hayan sido el número de horas que se trabajaron extraordinarias, me cambia. Y muchas empresas como que lo están viendo como si eso fuera muy sencillo y no es tan sencillo. Cuando llegue julio, ya deben tener parametrizada la nómina, tienen que tener organizado todos sus turnos y jornadas para poder cumplir con esta nueva realidad. Pero más allá de eso, lo que se propone el gobierno es volver al escenario que teníamos antes de la reforma del año 2002 introducida con la ley 789 el 27 de diciembre. Quieren es volver a la jornada diurna, arrancando a las 6 de la mañana y terminándose a las 6 de la tarde. Entonces, lo vamos a ver ahora más en detalle. Y el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control, sin duda, es uno de los puntos más relevantes. Siguiente. Hay una de las cosas que tenemos que ser conscientes, es que tanto el Banco Mundial como la OIT están apoyando y empujando el Estatuto del Trabajo y la reforma laboral. Y están ofreciendo un acompañamiento conjunto con la ONU, la OIT, el Banco Mundial,
y se han referido específicamente. Entonces, el gobierno tiene respaldo internacional para adelantar estas propuestas de sacar el Estatuto del Trabajo. Esto no es como la reforma tributaria, que es un tema meramente interno. Bueno, uno puede tener recomendaciones de agencias internacionales, pero en este tema la OIT se está metiendo y el Banco Mundial también. Entonces el gobierno tiene un espaldarazo muy importante para hacer lo que pretende hacer. Siguiente. Bueno, incluso las distintas ramas del poder público están ayudando o invitando a la reforma. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que es la que resuelve en última instancia todos los conflictos laborales, está a través del magistrado Iván Mauricio Lenis, ha hecho varios pronunciamientos diciendo que ellos van a participar en la creación de la reforma, que están interesados en un fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y control en el trabajo, y que ha habido una deuda de más de 30 años con la no expedición del Estatuto del Trabajo y que es hora de ponernos al día. Esto se está viendo como si hubiera habido un rezago total, lo cual realmente no comparto, porque si bien no ha habido un Estatuto del Trabajo denominado específicamente así, sí han existido normas individuales que han cambiado el panorama laboral. Una de ellas, obviamente, la de reducción de jornadas, otra de ellas, la 789, en fin. Entonces, de pronto no con la tendencia que algunos quisieran, pero no es que haya habido una parálisis de 30 años en la producción normativa en lo laboral, como algunos lo presentan. Incluso, a pesar de no haber existido un estatuto del trabajo, la Corte Constitucional, en sus distintos pronunciamientos, ha venido trazando unas líneas jurisprudenciales que han venido convirtiéndose casi en parámetros o leyes o normas. Una de estas es la que les mencionaba frente al tema de salarios superiores a IPC. Entonces, perdón, superiores al salario mínimo y su ajuste conforme IPC. Entonces, definitivamente no ha habido un letargo. Yo creo que ha habido una producción, pero de pronto no normativa, sino jurisprudencial abundante, dando unas líneas muy fuertes frente a cómo debe darse el marco de acción con los trabajadores. Siguiente. Entre los distintos insumos para la reforma laboral, se están estableciendo unos diálogos regionales que pretenden recoger inquietudes de las comunidades, incluyendo los aspectos laborales. Hay una propuesta conjunta de la CUT, UGT y CTC de reforma laboral. Esto es un poco sorprendente, pero lo aplaudimos. Y hay, obviamente, la mesa de concertación, que está recién instalada el pasado 15 de noviembre, y obviamente van a estar, va a ser tripartito, como ustedes saben, Ministerio del Trabajo, gremios, participación de los trabajadores, lo cual aplaudimos sin lugar a dudas. Lo extraño de todo esto es que estamos pensando en un estatuto del trabajo y en una reforma laboral no flexibilizadora, como fue en la ley 50 del 90 y la ley 789, sino mucho más estricta, o por lo menos eso es lo que se vislumbra en algunos borradores, porque no hay nada concreto, en un contexto económico difícil. O sea, rara vez uno hace reformas de inflexibilización en escenarios como esto. Todo lo contrario, cuando un país
afronta un escenario como el que va a afrontar Colombia en el 2023, con una perspectiva de crecimiento del 0,7, pues no es el momento de hacer una reforma laboral, pero sin lugar a dudas se va a dar. Eso es lo que vislumbramos y se va a dar en el primer semestre del 2023. Siguiente. Entonces, ahora le cedo la palabra a mi equipo. Ya los presentaron. Andrés Paz, asociado principal de la práctica laboral de la firma Garrigues en Bogotá, conversará con ustedes un poco acerca de las jornadas y los recargos y lo que se pretende modificar. Andrés, te cedo los micrófonos. Muchas gracias, Carolina. Y un poco para empezar a aterrizar lo que estabas mencionando hace un momento de los ejes de la reforma laboral, quisiéramos tocar con ustedes lo relacionado con los proyectos de ley que actualmente tenemos en curso frente a modificaciones respecto de la regulación de jornadas de trabajo y también frente a los recargos que actualmente se tienen establecidos en la legislación laboral. Un poco también Andrés al inicio de la charla lo mencionaba la reunión que tuvo el día de ayer justamente para revisar estos temas, y lo que queremos compartirles es que hoy tenemos 3 proyectos de ley andando sobre jornadas y recargos. Tenemos un proyecto de ley del Partido de los Comunes, un proyecto de ley del Partido Liberal y un proyecto de ley también del Partido Verde. Estos 3 proyectos, si bien independientes, tienen un común denominador, y es el que la jornada diurna, o que se está buscando que la jornada diurna vuelva a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde, como lo mencionaba Carolina, lo teníamos antes de la expedición de la ley 789 del 2002, y la jornada nocturna inicia a las 6 de la tarde y termine consecuentemente a las 6 de la mañana del día siguiente. Ese es el eje común que tienen los 3 proyectos de ley que actualmente se están tramitando. En adición a esto, cada uno de los proyectos de ley tiene unos aspectos diferentes e independientes que no se tienen en los otros proyectos y que la idea es que los podamos ver. Por ejemplo, en el proyecto de ley del Partido de los Comunes, tenemos que en adición a modificar la jornada diurna y la jornada nocturna, se está estableciendo también que el recargo nocturno del 35% que actualmente se tiene establecido aplique también para la jornada especial de 6 horas diarias y 36 horas a la semana. Y recordemos en este punto que actualmente la normativa vigente lo que establece es que cuando yo implemento este turno especial de 6 horas diarias y 36 horas a la semana, no se van a generar recargos ni por trabajo nocturno ni por trabajo dominical. Entonces, por vía de este ajuste en este proyecto de ley, también se estaría cambiando esta disposición de jornadas, estableciendo una carga adicional, y es la de generar recargos nocturnos cuando estoy en la jornada especial de 6 horas diarias y 36 a la semana. Adicionalmente, establecen un recargo del 10% para trabajo desarrollado en turnos sucesivos especiales o flexibles que se desarrollen en horas nocturnas, y algo que desde el inicio, cuando vimos este proyecto, siempre nos pareció curioso, es un recargo del 10% por concepto de horas extras para trabajadores de dirección, confianza y manejo que devenguen hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y un poco nuestra sorpresa frente a esta última proposición de este proyecto de ley se da por vía pues, de la regla general que tenemos y que todos conocemos, y es que los trabajadores de dirección, confianza o manejo se encuentran exentos de la jornada máxima legal, y con ocasión de esto, pues no son elegibles para recibir recargos o pagos por concepto de recargos por trabajo suplementario o de horas extra. Este es un proyecto que hoy está bastante quieto, no ha tenido movimiento. Las perspectivas que vemos nosotros no es que este sea el proyecto que vaya a salir adelante frente a la modificación de jornadas y recargos, pero vale la pena tenerlo mapeado para ver hacia dónde están yendo los proyectos. Adicionalmente, tenemos el proyecto del Partido Liberal, que es un proyecto mucho más concreto y que se centra simplemente en echar para atrás la reforma que se dio con ocasión de la expedición de la ley 789 del 2002,
y básicamente se centra ¿en qué? En establecer que la jornada diurna debe ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que la jornada nocturna de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y adicionalmente realiza una modificación en el porcentaje de los recargos por trabajo dominical y o festivo para volver al 100% del recargo que teníamos antes de la expedición de la ley 789, en lugar del 75% que tenemos actualmente como recargo por ese trabajo dominical o festivo. Y frente a este proyecto de ley, quisiéramos levantar la mano en que es el proyecto de ley que va más avanzado, hasta ahora va en segundo debate, pero es el proyecto de ley que quizás anticipamos pueda llegar a ser aprobado, porque además es un proyecto de ley que históricamente el Partido Liberal ha venido presentando en varias oportunidades, nunca ha conseguido, digamos, que el quórum necesario para lograr su aprobación, pero en este contexto que tenemos actualmente es altamente probable que este proyecto tenga éxito, sea aprobado y tengamos un ajuste en la jornada en los términos en que estábamos mencionando. Y adicionalmente tenemos el proyecto de ley del Partido Verde, en donde, como ya les decíamos, se sustenta sobre los mismos ejes de la jornada diurna de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la nocturna de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Retoma también lo que establece el proyecto de ley del Partido de los Comunes, y es el recargo nocturno del 35% a la jornada especial de 6 horas diarias y 36 horas a la semana, pero adicionalmente este proyecto de ley establece subir el valor de la hora extra, el valor del recargo, el porcentaje del recargo de la hora extra diurna de un 25% a un 35%, establecer un recargo adicional de un 15% para trabajo que sea desarrollado en turnos sucesivos especiales o flexibles, y también propone un ajuste en el recargo dominical, ya no del 100% como el proyecto de ley del Partido Liberal, sino del 85%, que representaría un incremento de un 10% adicional en el recargo que actualmente tenemos establecidos. Y un poco la reflexión en este punto, y lo mencionaba Carolina hace un momento, es cómo podemos irnos anticipando a los efectos que esto puede tener en mis jornadas de trabajo, en mis esquemas de turnos de trabajo con mis trabajadores y en mis costos laborales, porque como lo decía Carolina también, la disminución de la jornada que vamos a tener que implementar a partir del mes de julio de 2023 va a traer como consecuencia un incremento en el valor de la hora, que me va a impactar el cálculo de los recargos a que tienen derecho los trabajadores, y eso debemos empezar a costearlo y a mapearlo para ver cuál es la mejor forma de abordarlo, si es por vía de optimización de los turnos de trabajo, si es por vía de generar quizás turnos de trabajos adicionales con personal adicional. En fin, tenemos varias posibilidades para ir mirándolo, pero debemos aterrizarlo a cuáles son los costos reales que se pueden generar. Y para finalizar este punto, quisiéramos traerles a colación que un par de estudios que ya se han venido realizando frente al impacto que puede tener la modificación de la jornada diurna y nocturna en los términos que hemos venido hablando, y el volver a un recargo del 100% del trabajo dominical, estos estudios han mostrado que los costos por concepto del pago de recargos nocturnos se me pueden llegar a subir hasta un 68% adicional de lo que venimos pagando actualmente por esos conceptos, y en el caso del trabajo dominical esos costos podrían subirse en hasta un 37%. Entonces, estos son temas que vamos a tener que mirar con especial cuidado para ver cómo nos podemos anticipar y cómo podemos mitigar eventuales efectos de estos proyectos de reforma en temas de jornadas y recargos. Y luego de esto le cedo la palabra a Manuel Camilo Parra, también de nuestro equipo, para que aterricemos en otro de los ejes de la reforma laboral que mencionaba Carolina hace un momento, y es el de inspección, vigilancia y control, que creemos que va a tener especial relevancia también en este nuevo año para todas las compañías en Colombia. Entonces, Manuel. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Socolflores por la invitación. Para nosotros, en serio, es muy grato poder compartir estas reflexiones y este espacio con ustedes, por la trascendencia, digamos, de los temas laborales en el sector, pero también por la coyuntura que estamos viviendo. Es un momento, yo creo que
donde no habíamos vivido un proceso pues por lo menos de presentación de proyectos de ley con impacto laboral tan alto, un proceso que se avisora de reforma laboral importante con apoyos internacionales de peso que por eso nosotros creemos muy importante abordar estos temas. Vamos a mirar en este punto un poco otro de los ejes de la reforma, que es el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control, que digamos tiene también varios aspectos. El primero de ellos, y bueno, digamos, antes de abordar el tema, creo que hay que hacer una reflexión inicial y es que desde el año 2016 y 2017, cuando Colombia ingresó a la OCDE hizo una serie de recomendaciones y digamos que impuso una serie de compromisos al gobierno colombiano, particularmente frente a la inspección, vigilancia y control y, digamos, asegurarse que en Colombia se cumpliera la normatividad laboral. Y desde el 2017 hemos visto un incremento, digamos, de estos aspectos de la inspección, vigilancia y control, no solo desde la perspectiva, digamos, interna o por procesos internos de regulación o de reforma, sino también para cumplir con esos compromisos de la OCDE. Y como veremos un poco más adelante, también son compromisos que se derivan, digamos, de otros acuerdos, como los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá, donde precisamente parte, digamos, de esas obligaciones fue crear sectores priorizados para la inspección, vigilancia y control, donde está el sector floricultor de exportación. Y digamos que todo esto ha generado un proceso de fortalecimiento de esta función misional del Ministerio del Trabajo. Lo primero entonces es hablar del incremento de los inspectores del trabajo. Digamos que un poco la recomendación que en su momento hizo la OCDE es que Colombia tenía que incrementar el número de funcionarios que estuvieran encargados de esa función misional de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral para acercarnos a los estándares de los países miembros. El ministerio inició todo un proceso, digamos, de fortalecimiento de contratación de inspectores y de capacitación de estos inspectores, que es un tema que vamos a ver un poco más adelante, pero digamos que entre el año 2020 y 2021 se incrementó la planta de inspectores del trabajo en un 9%, llegando a 904 inspectores a nivel nacional. Y si ustedes de pronto recuerdan, en el mes de julio se expidió el decreto 144, donde se crearon 355 nuevos cargos de inspectores del trabajo. La estimación que está haciendo, digamos, o el compromiso que reportó el Ministerio del Trabajo en el mes de febrero a la OCDE es llegar a 1096 inspectores a nivel nacional. Entonces, un poco, digamos, hacia donde vamos en términos de inspectores es incrementar el personal que está encargado de la vigilancia y control y la aplicación de la normatividad laboral en Colombia. Sumado a eso, y también en el marco de estas recomendaciones de la OCDE, un poco la preocupación de este organismo es que los inspectores del trabajo deben estar capacitados de forma apropiada para poder hacer una mejor vigilancia, tanto preventiva como sancionatoria en la aplicación de la ley laboral en Colombia. Para eso, entonces, en el año 2017, el Ministerio del Trabajo creó un grupo interno de gestión de entrenamiento y análisis para los inspectores del trabajo, que tiene como finalidad capacitar a esos inspectores en materias laborales. Un poco, digamos, lo que nos encontramos en la práctica, y si ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con muchos inspectores del trabajo, es que la mayoría de ellos, a pesar de que, digamos, tienen las capacitaciones básicas necesarias, muchos de ellos en sus profesiones, no sé, son ingenieros, son economistas, o sea, tienen diversas profesiones que no los centran, digamos, en el cumplimiento de normatividad laboral. Y por eso muchas veces hemos tenido discusiones con inspectores del trabajo sobre la interpretación de las normas laborales, que a veces resultan ser un poco, digamos, ilógicas desde la perspectiva jurídica. Pero a partir de esa recomendación de la OCDE, obviamente se ha venido insistiendo en un proceso de especialización de esos inspectores del trabajo. Ahora, ¿qué es lo que esperamos un poco? Y esto, y por eso traemos una cita del viceministro Edwin Palma, y es que un poco lo que siente el Ministerio del Trabajo es que los inspectores no tienen, digamos, ese respeto, o si se quiere, en palabras un poco más coloquiales, no se les tiene ese temor al inspector del trabajo cuando acude a una inspección
preventiva o a un proceso administrativo sancionatorio, como si se le tiene a funcionarios de la DIAN y de la UGPP. Y un poco lo que ha dicho el viceministro Edwin Palma es que la idea no solo es incrementar el número de inspectores, sino profesionalizarlos de tal forma que ellos se vuelvan, digamos, casi que, o cumpliendo su rol de policía administrativo, pues se vuelvan funcionarios, básicamente que todos los empleadores les tengan respeto y miedo en los procesos de verificación del cumplimiento de normas laborales. Este es un poco, digamos, lo que queremos mostrar en esta gráfica es cómo ha venido el proceso de capacitación de los inspectores. Digamos que desde el 2017 que se creó este instrumento interno para la capacitación de los inspectores, pues han venido presentándose procesos de capacitación en normas generales de derecho laboral, obviamente en normas especiales sobre los procesos administrativos sancionatorios. Y tenemos que para el 2017 se presentaron 869, digamos, cupos para procesos de especialización de inspectores del trabajo. En 2018 hubo un incremento a 1.395. En 2019 fue el año, digamos, donde más trabajo se le dio a este proceso de capacitación de inspectores, pasando a 7.860 cupos, que, digamos, ya ahí se empezó a mezclar un poco esos procesos de especialización de los inspectores en cursos presenciales y cursos virtuales. Y luego tuvimos un descenso, por supuesto, digamos, muy atado a la pandemia, para pasar, digamos, a un proceso de formación de 2.515 cupos de especialización en el año 2020 y 1.376 en 2021. Sin embargo, en el informe que presentó en febrero el Ministerio del Trabajo a la OCDE, como parte, digamos, de nuestros compromisos de cumplimiento, pues lo que se ha evidenciado es que a nivel nacional la tasa de finalización de esos cursos oscila entre el 59 y el 87%. Es decir, los cupos que se abren no necesariamente terminan en procesos de especialización de los inspectores del trabajo, pero un poco con lo que ha anunciado la ministra y el viceministro, creemos que este proceso de capacitación de inspectores se va a fortalecer precisamente porque un poco lo que quiere hacer el viceministro por lo menos es volver a los inspectores del trabajo y en general al Ministerio del Trabajo una entidad que realmente pueda ejercer sus funciones de policía administrativa y de vigilancia e inspección. Y Manuel Manuel, qué Camilo. pena. Sí, iba a decir que Sí. Paola tenía levantada la mano. Ay, Dale. muchas gracias. No, no quisiera yo interrumpirles, pero sí me parece muy importante contarles acá, precisamente por este Zoom que estamos haciendo la capacitación de los inspectores del trabajo, que el Consejo Colombiano de Seguridad ha sido facultado para hacer esa capacitación de los inspectores del trabajo que van a estar específicamente en los sectores azucarero y de flores. En ese sentido, hemos sido convocados nosotros como Azocolflores para acompañar un poco esa elaboración de los instrumentos que van a ser la guía para esas inspecciones, precisamente por lo que nos estaba contando hace un momento Manuel Camilo sobre todas estas cuestiones que se han evidenciado en el desconocimiento pues específico de los sectores de estos inspectores y estamos trabajando de la mano y en tiempo récord, les debo decir, porque además este contrato que se hizo entre el Ministerio de Trabajo y el Consejo Colombiano de Seguridad tiene una vigencia, una cosa así como de 2 meses, muy seguramente para cumplir todas esas metas de los que nos estaba hablando hace un momento Manuel Camilo. Pero ahí estamos nosotros haciendo presencia, sobre todo en los temas de identificación de riesgos y de controles que se deberían tener en esos riesgos. Entonces, estamos haciendo una verificación muy juiciosa en esas mesas de trabajo en las que, por supuesto, está el ministerio, hay universidades, ARLs y también hay asociaciones de trabajadores de la floricultura. Pues de que las cosas que se estén solicitando y que vayan a quedar en esas listas de chequeo
sí atiendan, bueno, primero a la normativa, a la amplia normativa que tenemos establecida frente a los temas de riesgo laboral y adicionalmente, pues que tengan un sustento fáctico en términos de lo que pueden o lo que deben exigir estos inspectores. Entonces, pues ahí es como para contarles que estamos nosotros desde Azocolflores inmersos en ese proceso. No es un proceso fácil. La percepción que nos está dando Manuel Camilo, pues la sentimos nosotros también, un poco de esa figura y de cómo se quiere imponer la figura frente a los temas ya no. De hecho, en la apertura de esta mesa de trabajo, el ministerio nos dijo, ya hubo mucho tiempo para la prevención y lo que queremos ver nosotros es el enfoque en la acción. Entonces, pues eso nos da muchísimo eh, qué pensar y simplemente quería aportar esta información específica de lo que está pasando con esa formación en nuestro sector. Muchas gracias. Sí, no, no, muchas gracias por contarnos esto, porque un poco hacia allá vamos. Y eso que mencionó el ministerio en esas mesas de trabajo, ya vamos a ver un poco por qué es de pasar de las labores preventivas a las, digamos, a una función más activa del ministerio. Y tiene que ver un poco con el recaudo de las sanciones administrativas que ya están ejecutoriadas, porque pues ya vamos a detallar más adelante, pero básicamente es porque parte del presupuesto que tiene, digamos, la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control viene del recaudo de multas. Y un poco también lo que ha dicho la OCDE, lo que han dicho la OIT y otros organismos internacionales es, Colombia tiene un déficit en el recaudo de las multas que ya están debidamente ejecutoriadas. Y bueno, y lo otro también, esto es súper importante para, pues digamos, para ustedes, para el sector, es que como les venía contando, parte, digamos, de estos acuerdos que tiene Colombia comerciales con Estados Unidos, Canadá y otros países, ha generado, digamos, que para el cumplimiento de esos acuerdos, el Ministerio del Trabajo tenga como dos focos. Uno que se llama el sector económico de exportación priorizado y otro, digamos, que es como el sector económico general. Entonces, ahorita que vamos a entrar a ver un poco cuál ha sido esta labor de inspección laboral preventiva, vamos a ver que ellos sí tienen diferenciado estos dos sectores y por eso es muy importante que ustedes estén participando en esos foros, porque muy seguramente habrá inspectores que se especialicen exclusivamente a los sectores priorizados que son los cultivos de flores, azúcar, puertos, cultivo de palma, hidrocarburos y explotación de mina y canteras, ¿sí? Porque al final de cuentas, digamos que esto también, aparte de la intención que ha tenido el Ministerio del Trabajo o lo que nos ha dejado ver el viceministro, por lo menos de querer fortalecer como, digamos, casi que desde el punto de vista político este ministerio, pues por supuesto también tiene que ver mucho con la rendición de cuentas que tenemos que hacer en todos estos o todas estas exigencias que nos han impuesto los acuerdos comerciales. Vamos a hablar entonces un poco de las labores preventivas, de inspección preventiva. Volvemos a lo que la OCDE nos dijo en el año 2016 y 2017, y es que, por el contrario de lo que está diciendo hoy el ministerio, lo que la OCDE proponía era incrementar las inspecciones laborales preventivas, porque lo que se había identificado para ese momento es que el Ministerio del Trabajo tenía una función reactiva. Reaccionaba era a las querellas interpuestas por trabajadores, organizaciones sindicales o anónimas, pero no había un proceso, digamos, preventivo donde el Ministerio del Trabajo lo que buscara era, digamos, asegurarse que los empleadores en Colombia cumplieran la normatividad laboral en vez de enfocarse, digamos, simplemente a reaccionar a las quejas presentadas. Y el segundo comentario fue que había una falta de claridad respecto del alcance de esas inspecciones preventivas, que si ustedes han tenido, digamos, esas inspecciones preventivas generales, pues digamos, uno se enfrenta a un inspector del trabajo que uno le pregunta casi que con una lista de chequeo muy genérica que tiene el Ministerio del Trabajo, envíeme toda esta información, pero realmente cuando uno conversa con el inspector en el momento, digamos, de entregar la información o uno tiene el acercamiento con el inspector, al final uno no entiende muy bien qué es lo que está buscando el inspector, sí, y ellos tampoco. Ellos simplemente tienen como una lista de chequeo donde van mirando qué pueden encontrar y van a buscar detalles donde ellos puedan eventualmente tener méritos para iniciar un proceso administrativo sancionatorio. Entonces, un poco lo que está pasando, y
parte de eso es la mesa de trabajo en la que está Socolflores, es que creemos que el proceso de inspección, vigilancia y control va ahora sí tener esa diferenciación entre sectores económicamente priorizados de exportación y los otros sectores económicos. Obviamente, digamos que parte de lo que el Ministerio del Trabajo quiso presentarle a la OCDE fue mostrarle el Plan Integral de Inspecciones para 2021, inspecciones preventivas, y como les decía, pues obviamente los sectores que son priorizados. Para el año entonces 2021 había un plan de inspecciones programadas que eran 11.390 inspecciones, y lo que se hizo con cifras del Ministerio del Trabajo entre enero y diciembre del año 2021 fueron 13.622 inspecciones. Es decir, no solo cumplieron la meta, sino que llegaron a un 120% de cumplimiento. Eso es muy importante porque, digamos que para mostrarle a la OCDE el proceso de avance en la inspección, vigilancia y control. Y estos datos se los traemos, ya miraremos en detalle, pero es un poco para mostrar que el proceso de fortalecimiento de inspección, vigilancia y control viene desde el 2017 de una forma muy fuerte. Y lo que avisoramos con la nueva línea que tiene el Ministerio del Trabajo es que se va a incrementar este proceso de inspecciones. Entonces, un poco, digamos, estas 13.622 inspecciones se dividieron en inspecciones preventivas en sectores económicos. Hay 6.430, digamos, de las generales que les comentaba. De esas, solo 15 fueron dirigidas a empresas del sector floricultor, mientras que en las inspecciones preventivas pues de los sectores priorizados de exportación fueron 127, pero solo una a las empresas, al sector floricultor, que está en este marco, digamos, de los sectores económicamente priorizados. Por otra parte, de las inspecciones generales, es decir, aquellas que ya inician por una querella, por una denuncia de un trabajador, en denuncias anónimas o de organizaciones sindicales, se presentaron 6.678 inspecciones, de las cuales solo 19 fueron en el sector floricultor y 387 en el sector económicamente priorizado, de las cuales están estas 19 de las que veníamos hablando. Entonces, un poco, digamos que también nuestra conclusión en nuestro análisis es que afortunadamente, digamos que el sector floricultor es un sector que ha venido demostrando altos estándares de cumplimiento de la normatividad laboral, y es uno de los sectores que hoy por hoy, con las mismas cifras del Ministerio del Trabajo y lo que se está reportando tanto a la OCDE como a las comisiones de cumplimiento de los acuerdos internacionales, pues son uno de los sectores con mayores estándares de cumplimiento de normatividad laboral. Otra parte, digamos, de este tema de inspección y que se ata a lo que el ministerio les dijo en esa mesa de trabajo es cuáles son los recursos asignados a los inspectores. Un poco la preocupación de la OCDE es que esos recursos no eran suficientes para que el Ministerio del Trabajo pudiera hacer su labor preventiva de inspección, vigilancia y control y la labor sancionatoria. Según los informes del Ministerio del Trabajo, pues digamos que hay unas partidas presupuestales que no son despreciables, son muy importantes. Para el 2018, pues se le asignaron a el control casi 8.000 millones de pesos. Después 2019 y 2020 tienen una disminución, por supuesto, digamos, porque se priorizaron los recursos destinados un poco a atender la pandemia, pero en 2021 vemos nuevamente un incremento ya que son casi 8.700 millones de pesos para inspección, vigilancia y control. Pero acá esto tiene una particularidad que es, y que lo atábamos un poco a lo que nos contaban de esa mesa de trabajo, y es que realmente estos presupuestos se otorgan, pero parte importante de este presupuesto, alrededor del 30 o el 40% de ese presupuesto, tiene que recogerse del proceso de recaudación de multas, que es otro de los aspectos particulares donde la OCDE levantó la mano y dijo: Ministerio del Trabajo, ustedes no están haciendo su labor de recolección de multas, que eso además se puede sumar a un aspecto relevante jurídico, y es la caducidad de la acción de cobro. Ustedes saben que una cosa, digamos, es el proceso administrativo sancionatorio que culmina en una sanción. Una vez esa sanción queda ejecutoriada, el Ministerio del Trabajo tiene unos términos para ejercer la acción de cobro coactivo que son de 5 años. Pero muchas de esas acciones pues se quedaron en el tintero y no hubo, digamos, ese proceso. Entonces hay discusiones en este momento sobre muchas multas que pueden haber quedado sin cobrarse. Pero un poco, digamos, ¿en qué estamos? Hoy
para diciembre de 2021, que son los datos más recientes del Ministerio del Trabajo, pues había una cartera equivalente a casi 13.500 millones de pesos en multas ya ejecutoriadas pendientes de recaudo. Y entre el 2020 y 2021, el Ministerio del Trabajo recaudó mediante procesos de cobro coactivo, es decir, aquellos procesos donde las empresas sancionadas no pagan y ellos tienen que iniciar su proceso de cobro coactivo, se recogió un 33% de la cartera, que son alrededor de 4.385 millones de pesos. Como ven, digamos, hay una cartera que es muy amplia y como el presupuesto de inspección, vigilancia y control depende de estas multas, que no, bueno, acá quiero hacer una claridad, no todas las multas por infracciones van destinadas al Fondo de Fortalecimiento de Inspección, Vigilancia y Control. Las multas que van específicamente para ese fondo son aquellas que tienen que ver con el incumplimiento general de normatividad laboral, porque las multas que están asociadas a incumplimientos, por ejemplo, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tienen destinación específica al Fondo de Riesgos Laborales. Aquellas que tienen que ver con temas de contratos de aprendizaje, aprendices, pues son recaudadas por el SENA y van a esa institución. Todo lo que tiene que ver con no pago de aportes a seguridad social, aportes para fiscales, o todo lo que tiene que ver con inconsistencias en el pago o la mala parametrización de los pagos va dirigido a la UGPP. Entonces, un poco creemos y ahí le damos un poco, digamos, el sentido a lo que el ministerio dice de ya pasó el tiempo de prevención, vamos al tiempo de acción, es que entre más inspecciones se hagan, más incumplimiento de normatividad general se encuentre y más sanciones ellos impongan, más presupuesto van a tener para inspección, vigilancia y control, que recordemos también tiene que ver con la contratación de inspectores, porque vamos a llegar a 1.096 inspectores. Pues, finalmente, todos estos elementos se vuelven uno solo, que es el fortalecimiento integral del sistema de inspección, vigilancia y control. Y bueno, y para eso pues han creado un grupo experto de cobro coactivo, compraron un software que están implementando para poder hacer este proceso de cobro coactivo. Entonces lo que nosotros creemos es que este proceso, digamos, se va a fortalecer. Pero ante este panorama también hay, digamos, una buena noticia, y es que en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno eh, de Iván Duque, se expidió una norma que buscaba, digamos, facilitar o simplificar el proceso administrativo sancionatorio, permitiendo la terminación anticipada del proceso administrativo sancionatorio. Sin embargo, no fue sino hasta el mes de julio de este año que se expidió el decreto 1368 de 2022 que se reglamentó esa posibilidad, o, digamos, se reglamentó la forma en que se podía terminar anticipadamente ese proceso administrativo sancionatorio. ¿Y cómo funciona básicamente? Un poco tiene que ver con que hay una averiguación preliminar y una vez inicia la averiguación preliminar, es decir, donde los inspectores van a hacer una inspección inicial a un empleador porque tienen sospechas de un presunto incumplimiento laboral, se abre la posibilidad de suspender el proceso administrativo a través de la solicitud de la aplicación de este decreto, que se concreta en qué. Uno, pues obviamente digamos que si el empleador es consciente que tiene una infracción en materia laboral, pues tendrá que hacer un reconocimiento ante el ministerio de esta infracción. Dos, garantizar que se van a tomar las medidas correctivas, y eso se va a hacer a través de un plan de mejoramiento que tiene que ser aprobado por el inspector del trabajo. Y una vez aprobado el plan de mejoramiento, se suspenden los términos del proceso administrativo sancionatorio. Ese plan de trabajo tiene que tener las acciones correctivas que se van a implementar, el cronograma de implementación y cuáles son los medios de verificación de cumplimiento de este programa. Y una vez se implementen los correctivos y el ministerio haga la verificación, se va a finalizar anticipadamente el proceso administrativo sancionatorio. Esto puede hacerse efectivo en 3 momentos del proceso administrativo sancionatorio. Durante la averiguación preliminar, es decir, antes de que se formulen los cargos por un presunto incumplimiento, caso en el cual la investigación se archiva sin que haya lugar a imposición de ninguna sanción. Una segunda etapa, que es entre la formulación de cargos, es decir, cuando ya inicia el proceso administrativo sancionatorio en forma, y la presentación de los descargos. Si se acogen a este decreto en ese periodo, habrá sanción que tasará el ministerio, obviamente con los criterios de tasación de las sanciones de los procesos administrativos, pero la sanción económica tendrá una rebaja a la mitad. Y si se hace entre el periodo probatorio
y el último día antes de presentar los alegatos de conclusión se puede también finalizar el proceso administrativo sancionatorio y la rebaja de la sanción va a ser de una tercera parte. Entonces digamos que un poco estamos en este proceso donde el ministerio va a ser mucho más activo y por otra parte pues vamos a tener esta alternativa de finalizar los procesos administrativos sancionatorios. Entonces, un poco la conclusión de todo esto es para dónde vamos. El viceministro lo que ha dicho es que quiere sacar a los inspectores a la calle, es decir, volverlos más activos. Ha hecho un énfasis importante en que los quiere llevar al sector rural y al sector, digamos, un poco que puede ser formal, pero donde puede haber algunos problemas de informalidad, como es el sector del servicio doméstico. Van a hacer inspección importante en temas de tercerización, que ya Andrés a continuación les va a contar un poco en qué estamos y hacia dónde vamos. Y lo que ha dicho el ministro, que también, digamos, hace parte de este proceso de recomendaciones, sobre todo de OIT y OCDE, es hacer una inspección muy importante sobre los procesos de pactos colectivos y planes de beneficios, pensando, digamos, que este es un gobierno que se proyecta o tiene una intención de fortalecer los procesos de negociación colectiva y los procesos de afiliación sindical. Y bueno, con esto terminamos esta parte de inspección, vigilancia y control y le doy paso a Andrés para que les cuente un poco en qué estamos en los procesos de tercerización. Muchas gracias, Manuel. Y un poco para continuar con esos ejes de la reforma laboral que vemos se va a presentar por parte del Gobierno Nacional, tenemos que aterrizar necesariamente a un tercer punto de especial relevancia, tanto para el gobierno como para el empresariado en Colombia en general, y es el de la tercerización laboral en el país. ¿Por qué? Porque así como lo mencionaba Manuel hace un momento, frente a las recomendaciones de la OCDE, para efectos de fortalecer la inspección, vigilancia y control, con ocasión del ingreso de Colombia a la OCDE, también se realizaron unas recomendaciones por parte de esta entidad frente a implementar acciones para sancionar de manera efectiva la subcontratación abusiva. Y digamos que en esto se ha puesto el foco en el último tiempo por parte del gobierno nacional, incluso desde antes del cambio de gobierno, ha sido un tema de especial importancia y especial atención para el Ministerio del Trabajo en Colombia, y es tratar de atacar la indebida tercerización laboral o la intermediación laboral ilegal. Para esto, recordarán que en el año 2016 se expidió el decreto 583, que hoy en día está derogado, pero ese decreto trataba en algo de establecer unos parámetros para entender qué debía entenderse como intermediación laboral ilegal, porque es algo que a hoy no tenemos expresamente regulado. Y en ese momento se hablaba de que existía intermediación laboral ilegal cuando se vinculaba personal para el desarrollo de actividades misionales permanentes y se afectaban derechos constitucionales y legales de los trabajadores. Ese decreto fue derogado porque el Ministerio del Trabajo no tenía la competencia para efectos de regular qué debía entenderse o no como una intermediación laboral ilegal, y hoy no tenemos una definición específica frente a este tema. ¿Qué tenemos? Tenemos la regulación expresa del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo frente a contratación de contratistas y subcontratación. Tenemos el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo que me habla del simple intermediario, y tenemos la regulación que viene desde la Ley 50 del 90 frente a la contratación de empresas de servicios temporales para unas situaciones especiales y cumpliendo unas condiciones específicas. Un poco, ¿qué fue lo que pasó en el país desde el año 2016 e incluso con posterioridad a la derogatoria del decreto 583? Que el Ministerio del Trabajo emprendió un proceso sistemático de investigaciones y sanciones a compañías en el país bajo el concepto de intermediación laboral ilegal, dentro de los que incluyó la tercerización ilegal. Y de los datos que tenemos, pues encontramos un poco que entre 2014 y 2020 se impusieron 719 sanciones por intermediación laboral ilegal en el país, siendo algunas de las más famosas en el sector de la palma, algunas otras en el sector de hidrocarburos, en donde se presentaban fenómenos de subcontratación que en algunos casos, y a juicio del ministerio, no estaban siendo correctamente utilizados. Y esto es especialmente relevante dentro de estos ejes de la reforma laboral, porque tanto la ministra de Trabajo como el viceministro de Trabajo
han sido enfáticos en señalar que si bien la tercerización laboral per se no es el problema está en qué se terceriza y en además cómo se usa la figura de la tercerización. Y tomamos estas palabras recientes de la ministra Gloria Inés Ramírez porque creemos que hacia allá va a ir el foco de la reforma que se va a presentar en temas de tercerización laboral. Quizás no vamos a entrar en una prohibición absoluta de la tercerización como quizás lo hemos visto en algunos otros países de la región, pero lo que anticipamos es que vamos a entrar en un escenario de regulación de tal magnitud que va a quedar limitada la tercerización para unas actividades puntuales y específicas y que la verificación y cumplimiento de esas actividades específicas va a estar en el centro de la atención del Ministerio del Trabajo por vía de esas facultades de inspección, vigilancia y control. Y un poco lo que dice también el viceministro Edwin Palma cuando habla de la tercerización es que la tercerización está permitida y seguramente va a seguir estando permitida, pero lo que está prohibido es tercerizar todo, palabras del viceministro, y hacerlo para vulnerar derechos individuales y colectivos. Y ahorita con Carolina al final vamos a aterrizar un poco de algunas recomendaciones y sugerencias que digamos que anticipamos nosotros que pueden ser útiles para las compañías para empezar a ponernos a tono con lo que sería una eventual reforma laboral en temas de tercerización laboral y por eso lo queríamos traer para que lo revisáramos. En adición a esto, queremos también compartir con ustedes un grupo de proyectos de ley adicional con impacto laboral. No son todos, Carolina lo mencionaba al inicio de la charla, tenemos a hoy 65 proyectos de ley que de una u otra manera tocan temas laborales de especial relevancia. Lo que tratamos de hacer fue traer un grupo de proyectos de ley que podemos anticipar que van a ser de especial importancia para el sector floricultor. Entonces, en primer lugar, los dividimos en proyectos de ley que tocan temas de vacaciones, jornadas flexibles y licencias. En materia de vacaciones tenemos un proyecto de ley que busca incrementar los días de vacaciones anuales a que tienen derecho las personas de 15 a 20 días hábiles por cada año de servicio y en el caso de actividades de alto riesgo, ese mismo periodo de 20 días hábiles deberá ser otorgado cada 6 meses como se hace hoy con el periodo de 15 días. Esto para nosotros empieza también a ser de vital importancia y relevante frente al tema de costos laborales que veíamos hace un momento cuando hablábamos de los recargos, porque este incremento de 5 días hábiles nuevamente me va a mover el costeo laboral que actualmente tengo de mi nómina y obviamente lo va a incrementar. Y en la medida en que estemos hablando de poblaciones altas de trabajadores, cada uno de estos movimientos, por más que pequeños que parezcan, van a empezar a generar un impacto en costos que puede terminar afectando o el precio o eventualmente reestructuración, el precio de los productos que ofrecemos pues a terceros o incluso reestructuraciones de personal en donde trate de buscar atender el mismo trabajo que tengo hoy con menos personal para anticipar esta subida y tratar de mitigar esta subida de los costos laborales. Adicionalmente, tenemos otro proyecto de ley que establece que los padres cabeza de familia o padres con responsabilidad familiar, incluidos en este grupo los padres de crianza, pueden acordar con el empleador jornadas flexibles de entre 4 y 10 horas continuas para efectos de poder compatibilizar esas responsabilidades familiares con las responsabilidades laborales que tiene la persona al interior de cada una de las compañías. Adicionalmente, dentro de los proyectos de ley que están siguiendo su trámite, tenemos también la creación de una nueva licencia, que es la licencia matrimonial, de 3 días hábiles de licencia para trabajadores que o contraigan matrimonio o declaren una unión marital. De hecho, nuevamente, licencia que iría con cargo exclusivo al empleador y que incrementaría los costos pues, asociados a la formalización laboral y el empleo. Adicionalmente, tenemos otra licencia que se busca crear y es una licencia de 24 horas al año a través de permisos diferidos a lo largo del año para que padres, tutores legales o curadores de estudiantes puedan asistir a reuniones o actividades organizadas por las instituciones
educativas. Entonces, nuevamente, estamos hablando de una licencia con cargo al empleador que va a tener un impacto en algunos casos en temas de productividad, en temas de entregables de los trabajadores y de una u otra manera, directa o indirecta, termina afectando el costeo laboral de cada una de las compañías. También tenemos otro proyecto de ley que está buscando habilitar el trabajo en casa para madres gestantes y lactantes de forma voluntaria en el sector privado, siempre y cuando la naturaleza de la labor así lo permita. En adición a esto, y simplemente para mencionarlo, y antes de entrar a hablar con Carolina del Plan de Trabajo 2023, quisiéramos comentarle que dentro de los proyectos de ley que también se están tramitando para que entendamos hacia dónde quiere ir el gobierno y un poco el Congreso de la República con estas reformas, tenemos proyectos de ley que buscan modificar los esquemas de contratación en el sector salud. Tenemos proyectos de ley que buscan regular de manera expresa temas relacionados con prepensionados. En el sector de hidrocarburos tenemos proyectos de ley que buscan regular la contratación de mano de obra local en el sector de hidrocarburos y el de minería. Tenemos incluso un proyecto de ley de generación de empleos verdes y uno de dignificación del trabajo agropecuario. Esto para darles una sensibilidad y una idea de cómo el gobierno nacional quiere abordar la reforma, no solo por vía de los ejes que vimos hace un momento, sino también por vía de todos los proyectos de ley que actualmente se están tramitando en el Congreso de la República. Y en este momento le cedo la palabra nuevamente a Carolina para que podamos cerrar con unas breves consideraciones, recomendaciones y análisis de parte nuestra frente a qué es lo que nosotros esperamos y buscamos que sea un plan de trabajo para el año 2023 para que de materializarse estas reformas, sea la reforma laboral completa, o sea, la reforma por vía de aprobación de distintos proyectos de ley, podamos buscar que cada uno de estos ajustes tengan el menor impacto posible y yo como compañía los pueda gestionar de la mejor manera posible. Entonces, Carolina, nuevamente te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrés. Quiero insistirle a todos los que nos están viendo y escuchando que el chat está abierto para si hay algún punto que quieran profundizar o preguntar. Bueno, habiendo visto lo que nos espera en materia de inspección y vigilancia, el tema del salario mínimo, los distintos proyectos, muchos enmarcados en más días libres al año. Y eso obviamente es un reto para poder mantener, digamos, la productividad y la competitividad, porque eso se traduce en que el valor hora termina subiendo porque son menos horas laborables en un año calendario. Colombia es el segundo país del mundo con más festivos. Nuestras vacaciones, por ejemplo, están por debajo, yo diría, de la media de la región de Latinoamérica, pero somos el país que si sumamos los festivos, estamos por encima. ¿Qué enfrentar para el próximo año? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es ya un hecho? Porque es que aquí les hemos hablado de proyectos que el gobierno dice que quiere adelantar. Si ustedes ven, hay como un popurrí de cosas. Un proyecto unificado de reforma laboral como tal no existe a la fecha. Vemos a distintas iniciativas, algunas coordinadas, otras no tan coordinadas, de todo tipo. Por lo tanto, creo que muchas de ellas no tendrán buen puerto, pero lo que sí se va a venir es algo que sea como un cuerpo unido, con un énfasis muy importante en temas de jornada y en temas de contratación directa. Esos dos temas, perdón, y el enfoque de género. Lo que pasa es que ustedes tienen ese punto ya chuleado, no están como el sector de construcción u otros sectores que tienen un reto importante ahí. Pero lo que ya tenemos que alistarnos para, porque ya es una realidad. Reforma tributaria, texto aprobado, conciliado. ¿Qué quiere decir? Trabajadores de ingresos medios y altos. Y no digo
bajos, sino medios, porque es cierto que la reforma no impacta a los de menos de 4 salarios mínimos. El gran impacto se está dando en salarios intermedios. Los muy altos no están teniendo tanto impacto, pero el medio alto y alto sí. Se nos acabaron todos los planes o esquemas de retribución fundados o acompañados de el tema del beneficio tributario de cuentas AFC, pensiones voluntarias, porque se redujo tanto el límite que realmente no ayuda mucho, salvo a trabajadores de ingresos medios bajos, porque quedó en 40 millones en el año, entonces eso realmente no ayuda mucho. Ahora en esta época mucha gente recibía bonificaciones, entonces mandaba una porción importante para pensiones voluntarias y AFC, con el objetivo de ganarse un poco el tema de la retención en la fuente no fuera tan importante, sobre todo si estaban en procedimiento 1 de retención. Bueno, eso el próximo año no se va a poder. Y obviamente este año tienen que estar muy pendientes porque puede salir lo servido por lo comido con el tema que estamos viendo de las comisiones que cobran, los fondos, más la rentabilidad que está siendo bastante reducida en comparación con lo que ofrecen los bancos en el mercado en cuentas tradicionales o en CDTs. Entonces, es importante los que tienen planeación tributaria para las bonificaciones de final de año que le den una repasada en ese aspecto. Para el año que viene, parametrización de nómina para reducción de jornada. Yo les he venido recomendando ya muchos clientes en otros sectores, por ejemplo, el sector de call centers implementó la norma de reducción de jornada anticipadamente en la mayoría de grandes jugadores. Están manejando ya jornada de 42 horas, porque la parametrización de nómina cada año es una pesadilla y porque además da lugar a muchísimos defectos de nómina, para decirlo de alguna manera. Entonces, hay que organizarse en ese aspecto. Ahí hubo una iniciativa aprobada pendiente de reglamentación, pero ya aprobada, que es el tema de reforestación. ¿Recuerden? Esa obligación entra a regir el próximo año. Vamos a tener muy seguramente el tema de ajustes de jornada y con el tema de reducción de jornada. Cuando digo ajustes me refiero al tema de jornada diurna y nocturna y el tema de dominicales que mencionó ampliamente y detalladamente Andrés. Me refiero es a cómo vamos a lograr la productividad que necesitamos, ya que vamos a pagar la hora más costosa, no solamente por vía de la reducción de jornada, sino por vía del incremento del salario mínimo y de los ajustes salariales. Entonces hay que pensar en esos dos. Yo alguna vez hice un cálculo económico antes de que entrara la discusión del salario mínimo y de una inflación de 2 dígitos como la tenemos hoy, y lo que mirábamos era que el salario hora se subía en más de 2 dígitos, o sea, en más de un 10%, solo por el efecto de la reducción de jornada. Entonces, si a eso le sumas lo que te va a incrementar el salario mínimo, si tienes una población importante, estamos hablando obviamente más de 2 dígitos cuando lleguemos a las 42. Pero Carolina, obviamente, perdón. perdóname, sí, quiero hacerte una pregunta porque tú hacías hace un segundo una aclaración sobre la entrada en vigencia de la norma de reforestación, que además pues es bastante compleja para sectores masivos en mano de obra, ¿no? Pero nosotros teníamos entendido que hacía falta la reglamentación. ¿Esa reglamentación ya se expidió o todavía estamos igual? Todavía estamos igual, se supone que entra a regir y tiene que estar lista la reglamentación, pero la reglamentación aún no está lista. Esa es la realidad. Yo lo mencioné, o sea, está pendiente, sigue pendiente la reglamentación. Ok, y en ese caso, Y digamos, los la sectores no reglamentación podrían aplicar la norma porque no tenemos clara la reglamentación o qué debemos hacer.
No, pues muy seguramente lo que va a pasar es lo que ocurre aquí cuando estemos a semanas, es que salen con la reglamentación. Uno debería con cierta antelación de pronto empezar a iniciar derechos de petición a las autoridades porque hay que ver cómo lo va a ver el Ministerio del Trabajo, ¿no? Ujú. Si va a haber la ausencia de reglamentación como un impedimento para poder iniciar. Lo que pasa es que para mí la norma quedó muy mal escrita. Perdónenme que utilice, que lo diga tan directamente, porque hay muchísimos vacíos y formas de leer la obligación y puntos Ok, grises e inconclusos. Entonces, lo que yo voy a hacer por mi parte es que voy a elevar derechos de petición a la autoridad para tener claridad de en qué página están ellos, para muy ver si importante. podemos decir, oiga, es que no lo puedo aplicar porque todavía no me han definido cómo va a funcionar estos aspectos, que sería el ideal, obviamente, pero no me atrevo a, a confirmar que vaya a ser así. O sea, hay que esperar un poco. Pero esa norma está aprobada, tenemos que estar pendientes. Gracias, Em, Carolina. de nada. El tema de contratación directa, eh, en Colombia la intermediación laboral es válida, la tercerización es válida. Lo que nosotros preveemos es que va a pasar algo parecido a lo que pasó en México y es que se va a restringir a actividades del core. O sea, yo sinceramente creo que hacia allá vamos. Eso fue lo que hizo Perú, eso fue lo que hizo López Obrador en México, eso es lo que están haciendo en toda la región, salvo Brasil, que tuvo normas flexibilizadoras hace 5 años. Entonces, realmente, si tenemos procesos de subcontratación en actividades core, hay que prepararse para cómo sería el escenario si tienen que internalizar esos procesos o si tienen procesos parcialmente externalizados. Y cuando digo parcialmente es que tenemos la mitad del outsourcing de nómina afuera y tenemos unos adentro contratados directos, entonces tenemos como esa simbiosis en que tengo una partecita afuera y otra partecita adentro, pero hacen lo mismo los trabajadores, incluso se demoran, se llaman lo mismo, analista contable. Temas de ese tipo el Ministerio del Trabajo los va a perseguir muy seguramente. El foco del ministerio para nosotros va a ser salir a cazar en el zoológico, que es lo que siempre hace. Entonces, si ustedes son un sector formal, donde no hay esquemas de tercerización agresivos, donde hay diversidad, ¿qué anticipo yo? Seguridad y salud en el trabajo. Ahí es donde van a empezar. Que ya además tienen que estar implementados todos los sistemas de gestión y donde lo que yo digo es que un sistema de gestión uno nunca termina, porque eso es un animal viviente que va permanentemente mutando y que uno tiene que mantener actualizado. Entonces, la invitación es, señores, chequeen en qué porcentaje van de implementación, chequeen que no solo en el papel, sino en la realidad, porque a veces pensamos, no, ya tengo la política de alcohol y drogas, tengo la política de desconexión, tengo todas las, aquí está el 7 zetas del sistema. No. ¿Quién es el responsable? ¿Cuáles son las reuniones? ¿Cuál es el plan de... Ahora tenemos que presentar el plan en diciembre, en el Ministerio del Trabajo. Esa es una tarea que tenemos que hacer ahora a fin de año para tener listo todo el plan de trabajo relativo al sistema de gestión. Entonces, es importante que centremos nuestro foco en los temas que nos pueden perseguir y que planeemos el año que viene con suficiente holgura, considerando la reducción de jornada, y holgura me refiero los presupuestos eh, de salarios y de costeo laboral, porque el tema indudablemente va a tener un alza y un alza relevante. Entonces,
¿Qué estamos haciendo desde el sector empresarial en distintas asociaciones que creo que uno debería revisar al menos como alternativa? En las labores que así lo permitan, modificación de horario. Es decir, si yo tenía un horario de apertura a las 8 de la mañana y cerraba a las 6 de la tarde, pues reducir eso. Horarios de apertura más tarde, horarios de cierre más temprano. Eso es, por ejemplo, lo que está haciendo, proponiendo FENALCO para combatir o poder, digamos, sustentar el tema de jornadas, porque obviamente si le metemos horas extras al presupuesto, el tema se vuelve muy oneroso. Otro tema que se está haciendo es acabar con los periodos muertos. Y cuando digo acabar con los periodos muertos, es que los colombianos de nuestro día a día laboral es muy, bueno, yo no diría que los colombianos, es muy latino. Como somos personas muy afables, muy empáticas, muy comunicadoras, generamos una cantidad de relaciones en el sitio de trabajo. Entonces, y además tenemos la tendencia en algunas posiciones, sobre todo algunos perfiles de trabajadores, a que trabajar es llegar al sitio de trabajo. Y es que trabajar es empezar a trabajar, no es llegar al sitio de trabajo y, como decía yo alguna vez, llegar al sitio de trabajo, dejar la cartera, irse a la cafetería, servirse el tinto, ir al baño y volver y empezar 15 o 20 minutos después. Eso es lo que están empezando a controlar las empresas, porque si uno controla esos periodos muertos al ingreso, a la salida y al regresar del almuerzo, ya te ganaste la hora. Salvo algunos sectores como retail que tenían eso súper medido y súper controlados, como las grandes superficies, en los otros hoy en día todavía hay un descontrol. Entonces, si uno comienza a controlar eso de una manera estricta, uno repone la hora y entonces no debería haber ningún tipo de disminución en la cantidad de trabajo producido en la jornada, porque se supone. Y esto, digamos, cuando escuché todas las discusiones, porque además estábamos en pandemia, plena pandemia, las intervenciones fueron virtuales para el tema de las justificaciones de la aprobación de la norma de la reducción de jornada. Lo que los impulsores de esa iniciativa decían que es que había que mejorar la productividad y ser más competitivos, individual y conjuntamente como compañías. Entonces, una de las cosas que decían era que esto ayudaba y le ponía un gran reto al sector empleador para que dejara esa flexibilidad que existe, porque es que en Colombia, como se paga por día normalmente, o sea, o vienes a trabajar y es la jornada completa o no, pero no se paga por hora. Es muy, es muy raro. La mayoría de empleados son tiempo completo, no medio tiempo, ni por hora. El concepto de llegué a trabajar y trabajé el día es llegué y me senté en el puesto de trabajo y me fui al final de la jornada. No qué hice, ni cuántas horas de verdad trabajé. Y es ahí donde hay que poner el foco en las áreas de gestión humana. Y es, señores, vamos a hacer lo mismo en menos tiempo. Si van a ser 47 horas, o 46, o 44, o 42, que son la reducción si la hacemos gradual, pero 47 horas trabajando. Efectivamente. Y habrán las compañías y ahí va a estar toda la discusión de, bueno, y el tiempo de las pausas activas, que para mí es tiempo laboral. Pero hay quienes dicen, no, pues eso puede descontarlo y entonces no entrará en las 47. O los breaks en la mitad, o sea, de la primera sección, porque la norma solamente te dice que un solo break. La norma te obliga a una interrupción, pero hay muchas empresas que tienen 2 interrupciones o que tienen la hora de almuerzo y una interrupción, un break en la mañana y otro break en la tarde. Eso es lo que hay que replantearse, hay que rediseñar, pero no todos los trabajadores ni todas las operaciones son igual. No voy a tratar igual administrativo que recolección. En el cultivo será totalmente diferente el tema. Habrán cosas que no puedo hacer, habrán horarios que no puedo mover. Entonces,
Ahí hay todo una planeación que debemos estar pensando hoy y echándole número para ver cómo logramos, digamos, transitar por este sendero de cambios de una manera exitosa, logrando ser competitivos, eficientes, a un costo razonable. Eso, siguiente, Manu. Como les dije, en el tema de tercerización e intermediación, hay que mirar bien qué tenemos y cómo lo tenemos. Las actividades core se pueden hoy en día, con la norma que existe, hoy en día tercerizar. Pero esos híbridos en los que no se sabe si la actividad está fuera o está dentro, es lo que les invito a atacar, porque cualquier cosita pues da pie para las investigaciones y obviamente vamos a tener un Ministerio del Trabajo muy activo y muy pro trabajador, porque el lema un poco es que no es el Ministerio del Trabajo, sino el Ministerio de los Trabajadores. Entonces, y van a salir como siempre a perseguir el sector formal y no al informal, que es el que deberíamos estar atacando como país, porque a propósito, Colombia todavía no llega a los datos de formalidad que tenía en diciembre de 2019. La informalidad creció en la pandemia y se instaló para quedarse. Y con la reforma tributaria, yo me atrevo a decir que va a ser muy difícil que disminuya, porque es un mal, digamos, el impacto económico puede llegar a resultar para muchos un muy mal negocio estar en la formalidad por el costeo que implica. Bueno, eso era todo lo que les traíamos para la mañana de hoy. Espero haya sido de mucha ayuda. Por supuesto, la presentación es de Garrigues para ustedes, a Socolflores. Se la haremos llegar para que los asociados interesados la reciban. Y ha sido un gusto compartir en la mañana de hoy con ustedes, para mi equipo, para mí, y que sea un hasta luego, que se repita. Cuídense mucho, buen resto de semana. Es poco lo que Ah, queda. Bueno, Carolina, pues muchísimas gracias. Como siempre, absolutamente esclarecedor este panorama que ustedes nos ofrecen. Manuel Camilo, Andrés Felipe, de verdad, mil gracias por sus intervenciones también. Muy importante para nosotros como sector tener este panorama. Yo siempre digo después de estas sesiones que salimos preocupados pero informados. Entonces, eso es bien importante porque nos permite a nosotros trazar nuestra hoja de ruta. De verdad agradecerles muchísimo por la generosidad de su conocimiento, por acompañarnos esta mañana. Les aseguro que no será la última vez que nos veamos en un espacio como este, porque como ya lo han anticipado ustedes, todo este tema laboral viene con vientos y tempestades. Entonces, cada paso y cada momento en los que se vayan ratificando, en los que se vayan ya conociendo hechos ciertos sobre lo que viene con la reforma laboral y con cada uno de estos proyectos de los que ustedes nos hablaban hoy, pues requerirá, por supuesto, por parte de Azocolflores y de sus afiliados, pues un acompañamiento experto como es el de Garrigues. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Recordarles a nuestros asistentes que les estaremos enviando la grabación de la sesión con las memorias que muy amablemente Carolina y su equipo nos van a compartir. Entonces, pues ustedes van a tener acceso nuevamente a esta información. De verdad, muy clara la exposición. Entonces, no nos queda más que agradecerles por parte de Azocolflores, Carolina y equipo. Y pues a ustedes, nuestros afiliados, un llamado, por supuesto, a la observancia. Recordemos que somos un sector que hace muy bien las cosas, pero debemos estar, como lo decían hace un momento nuestros expertos, con las antenas muy puestas para detectar posibles fallos y no
exponernos de ninguna manera frente a estos nuevos enfoques que vamos a tener en lo laboral. Ahí está Socolflores para acompañarlos siempre y bueno, nada, muchísimas gracias de verdad, una jornada espléndida y pues les deseamos un feliz resto de día, de semana y estaremos entonces convocándolos a nuevos espacios y emitiendo más información alrededor también de estos temas. Mil gracias, Carolina, Manuel Camilo y Andrés Felipe. Muchas gracias por la invitación. Un, Que estén muy bien. un gusto, que estén bien. Gracias.